Tomar asiento. Buenos días a todos, qué bueno que están con nosotros hoy. Y un saludo muy especial también a todos los que nos ven a través de las redes sociales y por internet. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que están conectados. Qué bueno que están con nosotros. Hace 2 semanas comenzamos esta nueva serie que se titula A la luz de la eternidad. Y la semana pasada tuvimos a nuestro amigo el pastor Eli Hernández. No sé cuántos estuvieron aquí, pero eso estuvo tremendo. Y hoy me toca continuar con la segunda parte de esta serie. Algo muy importante, porque cuando nosotros le decimos que sí al llamado de Jesús, nos convertimos en parte de su cuerpo, o sea, en parte de su iglesia, y entramos en una guerra espiritual. Y si nosotros no logramos cambiar nuestra perspectiva de una terrenal a una eterna, vamos a convertirnos en una víctima más de esta guerra, pues la misma no se rige por las leyes terrenales, sino por las leyes espirituales, y esas leyes son eternas. La perspectiva humana está limitada por la ley del tiempo, pero nuestro espíritu trasciende el tiempo. Cada generación está subyugada a las formas de su tiempo, pero lo eterno es sostenido por los principios de Dios, los cuales son inmutables. Y quizás las formas en las que nosotros practicamos esos principios pueden cambiar dependiendo del contexto cultural, dependiendo de la generación, pero estos principios son inmutables y son para siempre. Porque ¿cuántos saben que usted y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia humana? El día que nosotros cerremos nuestros ojos en la tierra y nuestro cuerpo humano ya esté muerto, nuestro espíritu trasciende esta vida. Entonces es importante que cambiemos nuestra perspectiva de una temporera, de una terrenal, para comenzar a ver las cosas como Dios las ve, desde una perspectiva eterna. Porque si no lo hacemos, créame que no nos va a ir bien en esta vida. Vamos a estar constantemente pensando en el hoy, en el momento, en lo que sentimos ahora, en lo que queremos ahora, y vamos a perder de perspectiva que más allá del hoy y del mañana está lo eterno. Y nosotros los cristianos, nosotros los que hemos puesto la fe en Jesucristo, sabemos, tenemos la certeza de que el día en que nosotros cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir en el paraíso con nuestro Maestro, en la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y el día que muramos, nuestro espíritu va a seguir, va a trascender esta vida, y necesitamos aprender a ver las cosas como Dios las ve. Si hay algo que a mí en esta vida humana me ha molestado, no hay muchas cosas en realidad que a mí me molestan, pero una de las cosas que más me molestan son los lambeojos. Para el que no sabe lo que es un lambeojo, todos hemos tenido un amigo, quizás hemos sido esa persona, en el salón de clase, que es como le dicen en inglés, the teacher's pet. Él es la persona que hace lo que sea para ganarse el favoritismo de la maestra, para obtener mejores notas, si tiene que chotear a sus amiguitos, lo hace. Si tiene que traerle el dulcecito que le gusta a la maestra, lo hace. Y le pregunta a la maestra qué es lo que le gusta y siempre le dice: eso es lo que me gusta a mí también, Missy. Y yo pensé que esa cuestión se iba a acabar en la escuela, pero me di cuenta de adulto que entra al trabajo y también hay par de lambeojos. Gente buscando el favor del jefe para que le den las mejores horas, para que le suban el sueldo, para estar de buena. Y hacen lo que sea. Si el jefe le dice: mira, a mí me gusta Shakira, esa es mi cantante favorita. Y el jefe le pregunta: ¿y cuál es tu canción favorita? Déjame preguntarte a ti primero, ¿cuál es la tuya? Tal canción. Es que esa es la mía. Y al otro día llega en el carro con la canción de Shakira, todo lo que en su vida había escuchado Shakira. A mí eso me molesta. Y si usted es lambeojo, perdóneme, ¿verdad? Téngame misericordia. Pero eso son cosas, a mí en lo personal me molesta. Yo no soy así. Y
tengo mis cosas, pero no soy lambeojo. Lo gracioso es que nosotros tratamos de usar estos mismos sistemas y estas mismas estrategias con Dios. Nosotros pensamos que nosotros podemos ser lambeojos de Dios. Nosotros pensamos que nosotros podemos hacer ciertas cosas para ganarnos su misericordia, para ganarnos su gracia, para ganarnos su favoritismo, pero la realidad es que Dios no tiene favoritos. Así lo escribe Pablo, Dios no hace acepción de personas, Él no tiene favoritos. Y a veces confundimos lo que es la misericordia, la gracia y el favor de Dios. A veces pensamos que es lo mismo, pero la realidad es que hoy yo te vengo a hablar de este principio eterno, de lo que es la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Porque si tú logras entender estas verdades, tu vida va a cambiar, tu manera de pensar va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar para el bien. No solo el tuyo, sino de la gente que te rodea, de aquellos que Dios te ha mandado a bendecir. Y yo creo que la misericordia de Dios, no hay mejor ejemplo más claro que esto en la Biblia, que el ejemplo de esta mujer que fue atrapada en adulterio. Esta historia la podemos conseguir en Juan capítulo 8, después les recomiendo que la lea. Y dice que estos hombres le tendieron una trampa a esta mujer, la atraparon en adulterio y la ley judía decía que a las mujeres que fueran adúlteras había que apedrearlas. Entonces ellos dijeron, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a castigar, a juzgar a esta mujer y de una vez, como los religiosos de ese tiempo estaban tratando de liquidar a Jesús, como lo siguen haciendo hoy aún en su nombre, dijeron, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a traerle a esta mujer a Jesús y como nosotros sabemos que Él es misericordioso, cuando vaya en contra de la ley vamos a tener todas las razones para apedrearlo a ambos. Y le traen a esta mujer seguramente semidesnuda, si no completamente desnuda, la tiran al frente de todo el mundo con sus piedras en la mano, listos para actuar. Y le preguntan a Jesús, hallamos a esta mujer en adulterio, en el acto. ¿Qué tú crees que debemos hacer? Y dice la Escritura que Jesús se arrodilló y comenzó a escribir algo en el piso que muchos teólogos dicen que estaba listando los pecados ocultos de aquellos hombres que estaban juzgando a la mujer. No sabemos a ciencia cierta, pero me gusta esa idea. Y pienso que hace sentido por lo que sucede después. Dice que se paró luego de escribir en el suelo y los miró y les dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sucedió algo increíble, desde el mayor hasta el menor comenzaron a soltar sus piedras. Porque los mayores sabían que habían pecado más que los menores, porque habían tenido mucho más tiempo para hacerlo. Y uno a uno soltaron sus piedras y se fueron y Jesús mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella mira al maestro y le dice, se han ido, ninguno me acusa. Y aquel que estaba en todo el derecho de zumbarle la primera piedra le dice, yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Esta es la misericordia de Dios. Merecíamos un castigo que Él decidió no darnos. Merecíamos un castigo que Él decidió en su infinita misericordia por amor a nosotros no darnos. De eso se trata la misericordia. De que merecíamos un castigo que no nos dio. Ahora la gracia es muy diferente. Yo creo que mi ejemplo favorito de la gracia en la Biblia se encuentra en los últimos momentos de la vida de Jesús antes de resucitar, claro está. En Lucas capítulo 23, versículo 40, nos dice la Escritura, nos dice la historia que Jesús fue crucificado en medio de 2 malhechores, de 2 sinvergüenza. O sea, en ese tiempo, si
tú estabas siendo crucificado era porque realmente había hecho algo grave. Y uno de los malhechores mira a Jesús lleno de orgullo y le dice, si realmente tú eres quien dices que eres, si realmente tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿por qué no te salvas a ti y de una vez nos salvas a nosotros? Y el otro ladrón, el otro malhechor lo mira y lo reprende, le dice, pero tú no has aprendido tu lección todavía. Nosotros estamos aquí porque realmente merecemos este castigo. Sin embargo, este hombre es inocente. Y mira a Jesús y le dice lo siguiente, recuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús lo mira y le dice, bueno, papito, tienes que coger 20 clases de discipulado, tienes que bautizarte primero, tienes que servir en la comunidad, luego tienes que servir en la iglesia, porque si no, no estás en nada. Y entonces consideramos si estás conmigo en el paraíso. Eso no fue lo que Jesús le dijo. En el instante le dice, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido de Dios. En este caso para salvación, pero también las bendiciones, como dice la Biblia, que Dios hace llover sobre los buenos y los malos. Dios provee aún a los que hacen mal. Dios ama a los que hacen mal y aún bendice a los que hacen mal. Y nosotros nos rascamos la cabeza a veces y decimos, pero ¿cómo es posible que yo estoy haciendo todas las cosas bien y aquel que es un desgraciado le va bien? No se haga que usted lo ha dicho. Y quizás utilizando palabras mucho más fuertes que las que yo use ahora. Porque esa es la gracia de Dios. Si usted se levantó hoy con vida, es la gracia de Dios de que tiene un regalo, otro día de vida. Y es por gracia también que Él nos regala su salvación. Y lo único que tenemos que hacer es abrazar la fe en Cristo. Es decir, yo reconozco, así como el que estaba en el madero colgado al lado de Jesús, yo reconozco quién tú eres y necesito que me salves. No hay nada que podamos hacer, así Pablo lo escribió, no hay ninguna regla que pueda servir que te haga obtener la gracia de Dios y su misericordia, porque son cosas que Él da gratuitamente. Gratuitamente para nosotros porque tuvo un muy alto precio. El hecho de que tú no lo hayas pagado no significa que es gratis. Es gratis para ti, pero alguien lo pagó. A mí me gusta que me inviten a sitios que yo como de gratis y no pago la cuenta. A todo el mundo le gusta eso, ¿verdad que sí? Pero no significa que es gratis. Alguien pagó por esa comida. Como a la 1 por ahí yo salgo y salgo con hambre. Pero de eso se trata la gracia y la misericordia de Dios. Este regalo inmerecido de cómo Dios simplemente en su amor, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestros fracasos, aún a pesar de los cabezones que somos a veces, nos sigue bendiciendo, nos sigue amando, nos sigue atrayendo. Dice que nos atrae con cuerdas de amor, aún cuando estuvimos lejos. Hoy, si tú estás en tu momento más bajo, ahí Él está contigo. Es el Dios que se ensució las manos por ti y por mí. Es el Dios que no dijo, tienen que hacer lo imposible para llegar a mí, sino que Él dijo, yo voy a hacer lo imposible para llegar a ustedes. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al que nosotros le servimos y es el verdadero Dios. Ahora, el favor de Dios es muy diferente. Porque según la Escritura, el favor de Dios es lo único que el hombre sí se puede ganar. Es lo único que el hombre sí se puede ganar. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Y para darle un poquito de contexto, el mundo estaba completamente en una oscuridad, en una locura. El ser humano estaba tan y tan lejos de Dios, tan corrompido, tan corrupto. Y dentro de toda esa gente hubo un hombre que halló favor delante de Dios. Y ese hombre se llamó Noé. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé encontró
favor delante del Señor. También dice Proverbios capítulo 12, versículo 2, el hombre bueno recibe el favor de Dios. O sea que a través de las Escrituras vemos hombres como David, como Abraham, como Noé, como Moisés, un sinnúmero de hombres que no era posible que alcanzaran ni la gracia ni la misericordia, pero sí alcanzaron el favor de Dios. Y ahora les voy a explicar por qué y cómo nosotros podemos también alcanzar el favor de Dios y para qué es el favor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nos ganamos el favor de Dios? Dice primero la Escritura, lo más importante es buscándolo. Necesitamos buscar a Dios. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 35. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Ahora, lo interesante es que cuando tú comienzas a buscar a Dios y cuando Él se encuentra contigo y comienzas a conocerlo, algo sucede dentro de ti. Te empiezas a enamorar de Dios. Y ahora ya no te importa tanto el favor, lo que lo quieres es a Él. Ahora lo buscas porque quieres estar con Él, porque quieres conocerlo a Él, no por los beneficios que te puede dar, sino por quién es Dios. Y lo increíble que es que podamos acercarnos a Él precisamente por su gracia y su misericordia. Para mí esta debe ser realmente nuestra razón de buscarlo. Es para conocerlo, para estar con Él, para escuchar su voz, para ser sus amigos. Qué increíble que nosotros siendo humanos, siendo polvo, porque el día que muramos eventualmente se van a decomponer nuestros cuerpos y vamos a terminar siendo polvo. Y Dios nos amó tanto que nos dijo que quiero estar con ustedes, que ustedes estén conmigo, que caminen conmigo como un padre con su hijo, como un amigo. El creador del universo, el rey de reyes, quiere conocerte y quiere que tú lo conozcas. Y para mí esa debe ser la razón por la cual lo buscamos. Pero uno de estos beneficios es que el que busca al Señor encuentra el favor del Señor. Número 2. Los que guardan sus mandamientos encuentran el favor de Dios. Número 3, cuando nos aferramos al amor y a la verdad, encontramos el favor de Dios. Estas dos las podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una ansiedad increíble simplemente porque nos desviamos de sus mandamientos y nos topamos con la realidad que lejos de Él no hay paz? Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Otra versión habla del amor y la lealtad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en una tabla, en la tabla de tu corazón. Y contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Cuando guardamos sus mandamientos, y estoy hablando de los mandamientos que Jesucristo nos dejó. Porque Pablo escribe que la ley servía para mostrarnos nuestro pecado, pero no para salvarnos. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados y nos dio 2 mandamientos y son los más difíciles. Y la gente todavía no logra amar a Dios sobre todas las cosas, ni amarnos nosotros como a nosotros mismos, y estamos tratando de imponerle 20,000 reglas a la gente que llega a la iglesia, cuando no sabemos todavía hacer lo básico. Y nos enfocamos en las pantallas, en los tatuajes, en la manera de vestir, en las creencias quizás erróneas que todavía no han encontrado en las Escrituras. La gente que llega sin conocer absolutamente nada de esto, esperamos que de un día a otro recibieron, abrazaron la fe en Jesucristo y ya no, papi, es que tú tienes que ser ya casi un ángel. Y todavía tú no sabes amar a tu prójimo. Todavía no has aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no me voy a meter por ahí porque no termino. Número 4, buscando la sabiduría. Dice
la Escritura que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. No estamos hablando del miedo, estamos hablando de una reverencia tan y tan profunda, de entender que aunque Él es mi Salvador, aunque Él es mi amigo, también es el creador del universo, también es todopoderoso. Aquel que si quisiera que todo esto desapareciera en un instante lo puede hacer. Aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Y tener la reverencia y saber que nosotros podemos herir los sentimientos de nuestro Dios cuando lo deshonramos. ¿Por qué? No por el hecho de que me faltaste el respeto, porque Él no es como un padre terrenal, sino que no hay nada peor para un padre que ver a un hijo sufrir las consecuencias de sus malas decisiones y sentirse que tiene las manos atadas. Ahora, obviamente, nuestro Dios no tiene las manos atadas, pero aún así hay consecuencias de nuestro pecado, hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no hay nada que Él deteste más que ver a sus hijos sufrir esas consecuencias. Y conscientes de eso, tener el temor de deshonrar a Dios porque no queremos herir su corazón. Porque sabemos lo mucho que Él nos ama, lo mucho que nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él merece nuestro amor. Él merece nuestra vida, Él merece nuestro todo. De eso se trata, pero Proverbios capítulo 8, versículo 35, ese capítulo 8 es bien lindo porque es como un poema, como si fuera la sabiduría hablándole a la humanidad. Y dice, escribe Salomón de esta manera: pues todo el que me encuentra, o sea, todo el que encuentra la sabiduría, halla la vida y recibe el favor de Dios. Número 5, encontramos el favor de Dios cuando ayudamos a aquellos que son débiles, al más necesitado, a los pobres, a los que realmente necesitan ayuda. Salmo capítulo 41, versículo 1 dice: qué alegría hay para aquellos que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prosperará en la tierra y los rescatará de sus enemigos. Una promesa increíble para aquellos que se dedican a cuidar de los más necesitados. Y cuando hablo de pobre, esta palabra pobre va mucho más allá de una pobreza económica. Esa es importante, pero no es la más importante. Jesús habló de aquellos que son pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es la necesidad más grande del ser humano, no es una física, es una espiritual. Precisamente porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces nosotros como iglesia debemos dedicarnos a atender, a servir y amar a esta gente que tanto necesita el amor de Dios en sus vidas. Y aquellos que lo hacen encuentran el favor de Dios. Y número 6, siendo humildes. Nuestro Maestro Jesús dijo: sean humildes como también yo soy humilde. Ahora, la humildad no se trata de tú tener un concepto menor o más bajo de ti mismo. Eso se llama mala autoestima. La humildad se trata de yo tener un concepto saludable de quién yo soy en Cristo, entendiendo que yo no soy mejor que mi hermano, que mi tiempo no vale más que el de mi hermano, que mis sueños no valen más que los de mi hermano, que mis planes no son más valiosos que los de mi hermano, que mi vida no es más valiosa que los de mi hermano. De eso se trata. Y aún así, humillarnos cuando sea necesario para demostrarle el carácter de Cristo a gente que necesita verlo en la iglesia, que necesita verlo en nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice: Él se burla, hablando de Dios, Dios se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Entonces, me parece interesante que no importa cómo lo pongas, no importa los versículos que puedas encontrar acerca del favor de Dios, todo
gira alrededor de estos 6 principios, de estas 6 cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos para ganarnos el favor de Dios. Y es interesante que son 6, porque a veces tú mencionas el número 6 y lo primero que la gente piensa es, uy, el anticristo, uy, el diablo, 666. Y te imaginas como un tipo todo rockero vestido de negro con 666 en la frente. Y la realidad es que lo que significa el número 6, lo que simboliza el número 6 en las Escrituras, es lo que el hombre puede lograr por sus propias fuerzas. El hombre fue creado en el 6º día. Y lo que habla la Escritura, lo que simboliza este número, es de lo que el hombre puede lograr con sus propias fuerzas. Y escúcheme bien, no hay nada malo con nosotros trabajar por lo que nosotros podemos hacer, siempre y cuando entendamos que hay cosas que solo Dios puede hacer. La gracia, la misericordia, eso le toca a Él. Hay cosas que nosotros podemos llegar hasta cierto punto. Por eso es que yo siempre digo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer, porque entonces Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado una meta, si Él ha puesto algo en tu corazón que tú sabes que necesitas lograr, procura hacer lo que tú puedes hacer. Porque quizás consideras que tienes poco en tus manos, pero ese poco que tienes en tus manos, cuando eres responsable con lo que Dios puso en tus manos, Él es responsable con la promesa que Él te dio. Entonces logramos lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas y llega el milagro porque solo Él lo puede hacer. Y de esto se trata. Estas 6 cosas que nosotros debemos practicar. Mire, más allá de por procurar ganarnos el favor de Dios, hagámoslo por agradarle a Él, por honrarle a Él. Y lo demás va a venir por añadidura, como lo dice la Escritura. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todas estas cosas por las cuales nos preocupamos, las cuales soñamos, eso va a venir por añadidura. Esto es lo más importante. ¿Y cuál es el principio eterno que necesitamos entender? Es que el favor de Dios no se trata de favoritismo. Porque el error que cometemos, como dije al principio, es que nos volvemos lambeojos de Dios para obtener lo que nosotros queremos. Yo quiero la casa grande, eso yo sé que si yo le soy obediente a Dios y me porto bien y hago lo que Él me diga, voy a tener lo que yo quiero. Yo tengo este sueño de ser un influencer famoso y yo sé que si yo me meto con papá, Él me va a hacer famoso. Yo quiero los millones y por eso cuando me meto con Dios, cuando yo me meta con Él, ahí es que Él me va a favorecer. Y lo que no entendemos es este principio. No se trata de ti. No se trata de mí. El favor de Dios, a diferencia de la gracia y la misericordia, no es para tu bien. Es para el bien de aquellos que están esperando que tú camines en tu llamado. Es para el bien de aquellos que están esperando el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Es para el bienestar del mundo, de la gente que te rodea. El favor de Dios en tu vida no es para tú ganarte la vida, no es para tú estar más cómodo, no es para tener el carro de tus sueños, no es para obtener el trabajo de tus sueños, ni la mujer o el hombre de tus sueños. No es para ti. El favor de Dios es para el bien del mundo. El favor de Dios en tu vida, escúchame bien. El favor de Dios en tu vida es la evidencia de la presencia de Dios y la abundancia de su poder en tu vida para llevarte a cumplir la asignación que Él te dio. Cuando Él te comienza a abrir puertas, no es meramente para tú enriquecerte. Aunque hay unos beneficios de caminar con el favor de Dios, no se trata de ti. Él te abre puertas para que sigas siendo de bendición, para que el mundo siga viendo en ti el favor de Dios y el amor de Dios. Y tanto es así que cuando vemos todas estas personas que vivieron y que describe la Biblia, que tuvieron el favor de Dios, nunca se trató de ellos. Y mi favorito es José.
Cuenta la Biblia, si quieren después buscar su historia, en Génesis capítulo 39. Está la historia de José. José era uno de 12 hijos y su papá era Jacob, quien luego le cambiaron el nombre a Israel, el patriarca de la nación de Israel. Y José era el favorito de su papá. Y aquí yo quisiera ofrecerles un poquito de consejo. Yo solo tengo una hija. Yo no tengo, ella puede ser mi favorita porque es la única. Pero si usted tiene varios hijos, no tenga favoritos. Porque Dios no tiene favoritos tampoco. Y el impacto que tuvo su favoritismo en la vida de José fue el orgullo. Fue la consecuencia de Jacob no ser un buen padre en ese momento. Porque mientras todos los otros hijos vestían de Walmart y de Chain, José vestía de Zara. José tenía correa Gucci, zapatos Gucci. Dice la escritura que como Jacob lo favorecía, le regaló una túnica carísima de muchos colores. Y José se paseaba, todos los días se la ponía. Cada vez que sus hermanos veían la túnica, bendito, este condenado. Ahí viene el loco ese. Entonces decía también que José era un chota. Le choteaba la poca vergüenza de los hermanos al papá. Y encima de eso, Dios le da un sueño. Y él decide, lleno de humildad, contárselo a sus hermanos. Siéntense ahí que les voy a hacer un cuentito. Fíjense el sueño que yo tuve. 11 estrellas, el sol y la luna se postraban ante mí. Yo no sé tú, pero a mí como que Dios me dice que ustedes me van a servir a mí. Y si le doy otro consejo, cuando Dios le da un sueño, espera la revelación del sueño antes de contárselo a tus amigos. Porque José no entendía lo que ese sueño significaba. Y al final fue José quien le sirvió a sus hermanos, no fue de la otra manera. Porque siempre que Dios te exalta es para dos cosas. Primero, o porque ya estás sirviendo o porque te toca servir a una magnitud aún más grande. Entonces, el chamaquito, con su ropa de Zara, le cuenta el sueño a los hermanos y los hermanos, ya que ya estaban hartos de odio, planifican matarlo. Y el mayor le dice, mira, no lo vamos a matar, no vamos a echarnos la sangre de él encima. Quizás podemos hacer un par de pesos de esta transacción también. Y deciden venderlo a Egipto, a unos mercaderes que luego lo vendieron a Egipto. Lo pusieron en un pozo, le dijeron a su papá que él había muerto, que una bestia del campo lo había matado. Y de ahí José pasa de tener un sueño increíble que vino de parte de Dios, aunque él no entendió la revelación por su orgullo, a ser esclavo. Pasa de ser el favorito de su casa a ser esclavo. Pero fue en la esclavitud que Dios comenzó a trabajar con su carácter. Y comienza a trabajar con el carácter de José y comienza José a encontrar favor ante los ojos de Dios y favor ante los ojos de la gente. Y de ser un esclavo se volvió en el que mandaba, el segundo en mando en la casa de Potifar, que era el dueño de él. Una persona muy prominente en Egipto en esos tiempos. Dice la escritura que la mujer de Potifar era de esas mujeres que le gusta lo que no podía tener. Aquí no hay gente así, tranquilo. Eso no va para las mujeres nada más, también hay muchos hombres que les gusta lo ajeno. Y se empeñó en acostarse con José y José huyó hasta que un día ella lo agarró por la ropa y como antes la ropa no es como la de ahora, se quedó con la túnica de José en las manos y ella, llena de rencor por el rechazo de José, va donde Potifar le dice, tu siervo me trató de violar. Ahí lo meten preso y pasa de ser esclavo a ser un preso, aún más lejos del sueño que Dios le había dado. Pero el favor de Dios estaba todavía con él.
Y Dios seguía construyendo el carácter de José. Y luego, un día, dos de los presos tienen un sueño y dice la escritura que José se ganó el favor aún del que estaba a cargo de la cárcel y puso a un preso, a José, a cargo de todos los otros presos. No porque era lambeojo, sino porque contaba con el favor de Dios. Procuraba hacer las cosas bien. Procuraba agradar a Dios, honrar a Dios, aún a pesar de su condición. Y luego estas dos personas, un panadero del rey y un copero del rey, tienen un sueño. Él lo interpreta, se hacen realidad. Y José le dice, oye, acuérdate de mí, que yo te revelé el sueño para que le hable al faraón de mí, porque eso es lo que nosotros hacemos. Ahí es que nosotros vemos cómo Dios todavía estaba bregando con el carácter de José. Porque nosotros queremos manipular las circunstancias para que la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas se haga más rápido. Y buscamos las estrategias, ¿verdad? Y dijo, espérate, esta es mi oportunidad. Papito, acuérdate, yo fui el que te reveló los sueños, cuando en realidad había sido Dios quien utilizó a José para eso. Y otra vez estuvo otro tiempo en la cárcel hasta que un día el faraón tiene un sueño, el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Mire, si usted no ha leído esa historia, léala. Está mejor que la película, se lo prometo. El faraón tiene un sueño y ahí el panadero, el copero se acuerda. Oye, había alguien en la cárcel que me interpretó un sueño y manda al faraón a buscar a José. José le interpreta el sueño y le dice, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y como él cargaba el favor de Dios, el mismo día que se levantó en la cárcel, se acostó a dormir en el palacio. En un día. Después de Dios haber trabajado con su carácter. ¿Por qué? No para que durmiera en una cámara más cómoda, no para que fuera el segundo en mando de Egipto, todo eso se dio, sino por el bienestar de una humanidad que se iba a morir de hambre, si no fuera por el favor de Dios en la vida de José. Toda la tierra estuvo 7 años, abundancia. Y José, Dios le da el favor, su sabiduría, y él comienza a guardar grano, él comienza a guardar comida, así como cuando llega la temporada de huracanes en su casa usted tiene su suministro, ¿verdad que sí? Ese es el PTSD de María. José comienza a hacer todas estas cosas y cuando llegan los 7 años de hambre, sobrevive toda una nación, toda una región por el favor de Dios en la vida de José, porque no se trataba de él. Y para la sorpresa de José, allí llegan sus hermanos. Tampoco tenían comida, estaban escasos, estaban muriendo de hambre. Y si José no hubiera pasado por el pozo, si José no hubiera pasado por la esclavitud, si José no hubiese pasado por la cárcel, no hubiera tenido el carácter como para entender que cuando llegaron sus hermanos no era para retribuirles el mal que ellos le habían hecho, sino para salvarlos, para servirles. Y hoy muchos de nosotros nos encontramos como José. Sentimos que estamos lejos del sueño de Dios para nuestras vidas. Sentimos, wow, recibimos esta promesa, recibimos esta dirección de Dios. Pero hoy siento que Él me ha llevado aún más lejos, al pozo, a la esclavitud, a la cárcel. Pero recuerda esto, hoy puedes levantarte en la cárcel, pero te puedes acostar el mismo día en el palacio. Porque en un momento Dios puede cambiarlo todo. La pregunta es, ¿estamos listos? Si el niño que recibió el sueño hubiera sido el mismo que recibió el poder de Egipto para sojuzgar a toda una nación, él hubiera liquidado a sus hermanos, él hubiera subyugado a ese pueblo a que le sirvieran como si él fuera un Dios. Pero Dios lo tuvo que humillar para formar en él su carácter, para que no se echara el sueño de Dios a perder cuando llegara el tiempo. Ponte de pie conmigo en esta
tarde ya. Esto no se trata de favoritos, esto no se trata de que Dios tiene favoritismo con la gente, pero el favor de Dios está sobre aquellos que han decidido seguir los pasos del Maestro, no para nuestro bien, sino para el bien del mundo. Y hoy yo quiero que tú me acompañes cerrando tus ojos, que pongas tu mano sobre tu corazón y que le preguntes en tus propias palabras: Espíritu Santo, ¿qué estás hablando a mi vida? Y quizás, igual que José, hoy tú estás lejísimo, sientes que estás lejísimo y piensas que perdiste el favor de Dios en tu vida. Yo quiero recordarte que si tienes el favor de Dios sobre tu vida, aún en el calabozo, te va a seguir su favor. Y que en un momento, en el momento indicado, vas a despertar en el calabozo y te vas a acostar esa noche en el palacio. Quizás mucho tiempo llevas pidiéndole: Dios mío, yo quiero que ya traigas la persona que va a estar conmigo el resto de mi vida, la mujer, el hombre con el que me voy a casar. Y estás tan enfocado en lo que quieres conseguir que has perdido de vista que en la espera Dios está formándote para que seas el hombre o la mujer que va a necesitar esa persona. Procura hoy convertirte en el hombre que tu futura esposa necesita. Procura hoy convertirte en la mujer que tu futuro esposo necesita. Quizás Dios te ha dado un sueño de tener una gran empresa y de hacer muchísimo dinero para echar para adelante su obra, para ser más generoso, para demostrarle a través de tu generosidad el amor de Dios al mundo. Y hoy estás en un trabajo que detestas, trabajando para alguien que te cae súper mal. Y le preguntas a Dios: pero si tú me diste este sueño, ¿por qué me tienes aquí? Quizás Dios está formando tu carácter para que cuando tú seas el jefe, seas mejor que el jefe que tienes ahora. Quizás Dios te dio una promesa, te haya dado un llamado al ministerio y hoy sientes que nadie te ve. Sientes que Dios te tiene como trabajando tras bastidores y que nadie aprecia lo que haces, que los pastores no se han dado cuenta de tu labor. Te sientes como que me prometiste estas cosas, pero hoy me siento tan diminuto, como si lo que yo hago no importa. Y yo estoy aquí para recordarte que si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Y que permitas que Dios forme su carácter en ti, para que cuando Él te dé la plataforma que te toca, entiendas que esa plataforma no es para tu beneficio, sino para el beneficio de los demás. Padre, en esta noche, en esta tarde, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Dios mío, es por tu gracia y tu misericordia que hoy nos podemos acercar a ti. Y mi oración es que aquellos que se sienten lejos hoy, aquellos que están lejos y que no atrevan a acercarse a ti porque dicen: estoy demasiado sucio, estoy demasiado roto, he pecado demasiado, no estoy en condiciones como para acercarme al Dios de la vida. Que tú les recuerdes que no se trata de lo que hagamos, sino en quién creemos. Que se trata de lo que tú hiciste, no de lo que nosotros podamos hacer. Y tu palabra dice que nos podemos acercar confiadamente a ti por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Yo te pido que, Espíritu Santo, como dice la Escritura, que tú, que convences al ser humano de pecado, que tú hagas tu obra hoy y que atraiga a aquellos a tu infinito amor, que puedan abrazar la fe en ti y abrazarte a ti, Jesús, como Salvador, como Maestro. Y también pido por aquellos que quizás por mucho tiempo estuvieron
trabajando arduamente para obtener tu favor, simplemente porque querían alcanzar ciertas metas, porque querían disfrutar de ciertas cosas. Yo te pido que haya un cambio en sus mentes y en sus corazones, y que comencemos a caminar en pos de ti, porque te amamos, y que todo lo demás venga por añadidura. Que entendamos que tu favor, Señor, es para el bienestar del mundo. Que nunca se nos olvide. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.